Muy buenas tardes. Sean ustedes muy bienvenidos a este conversatorio. La pandemia ha afectado muchos otros sectores y entre ellos la economía. Por eso decidimos invitar a este tercio de ACES, que agradecemos inmensamente que hayan aceptado participar con nosotros en este conversatorio donde de la mano de Cintia Castro les va a exprimir todos sus conocimientos y experiencias sin que se den cuenta, de una forma muy sutil. Entonces, adelante, Cintia, por favor. Muchísimas gracias a todos los que nos ven, porque sé que nos ven y mucho. Pues que de verdad qué panel tan importante tenemos hoy para acercarnos a un tema que está en la mesa y en el café y en el pasillo de todos los días. Y esto tiene que ver con algo que leíamos no hace mucho. El PNUD México, la sección México, ha señalado desde luego que existen nuevos y complejos desafíos para el desarrollo socioeconómico a partir de la pandemia COVID-19. Para Baja California Sur, pensamos el panorama, aunque evidentemente o seguramente tendrá sus indicadores muy particulares, creemos que estamos en un proceso de asimilación de esos efectos. Y yo me quiero dirigir, para empezar esta ronda, primero que nada, al maestro Rodrigo Berbera. Maestro, ¿podría indicarnos qué impactos en la economía subcaliforniana han resultado ya, o por lo menos los tenemos enfrente en estos momentos? Bien, pues antes que nada, muchas gracias, compañeros del panel, muchas gracias. Cintia, doctora, a quienes se hayan incorporado, muchas gracias por la invitación. Bien, vamos a contestar rápidamente en función del tiempo. Cintia, esta pregunta reviste toda la importancia del mundo por dos situaciones. Baja California Sur, como todos sabemos, es el estado de México donde el desequilibrio intersectorial es más pronunciado que en ningún otro. ¿A qué me refiero? Me refiero a que en Baja California Sur el 75% del Producto Interno Bruto, creo que sabemos lo que eso significa, corresponde al sector terciario, y fundamentalmente de ese 75%, el 75% a las actividades asociadas al turismo. Bien, esa es una enorme fortaleza, pero es una enorme vulnerabilidad. El sector transformación, el sector secundario, apenas, Cintia, apenas vale el 21%. Y el sector terciario, de donde nos alimentamos, donde se soporta la vida en cualquier país, en cualquier estado, apenas vale el 3%. Bueno, puesto así, tengo una gráfica, pero no la voy a poner porque el tiempo no nos da. Dejemos en mente estas enormes diferencias sectoriales. Ahora bien, esa es la primer gran asimetría económica y la gran vulnerabilidad que Baja California Sur tiene. La otra gran vulnerabilidad, Cintia, compañeros, es lo que conocemos como la densificación económica. ¿Qué significa esta densificación económica? Bueno, significa que el 80% de la actividad económica, llámese establecimiento, llámese empleo, llámese ingreso, llámese salarios, llámese producto, llámese fiscal, llámese impuestos, está densificada básicamente en dos municipios. Y si me apuran un poco, diría que en un solo municipio, en Los Cabos. Dos situaciones, Cintia. El 75% del sector terciario, gravísimo, y el 80% de la actividad económica en un municipio, gravísimo. Nos llega la pandemia y el primer sector que colapsa es el sector pivote de Baja California Sur, el sector terciario. Arrasa con la infraestructura hotelera en Los Cabos, arrasa con la infraestructura restaurantera en todo Baja California Sur, arrasa con el índice de ingreso de turistas y, por supuesto, se junta con la densificación del municipio de La Paz y el municipio de Los Cabos.
contesto a la pregunta. ¿Qué efectos ha tenido la pandemia? Lo pongo en numerito rapidísimo. En 2017, Baja California Sur era el estado que económicamente más crecía en México. Crecíamos al 10.8. En 2018, crecíamos al 16.4. En 2019, de un día para otro, Cintia, caímos del 16.4 al menos 8.6. Ahí está su respuesta. Ahí está su respuesta. El 2020 caímos al 23.6 y el 2021 yo espero que por ahí la caída ande alrededor del 15%. Esta es la respuesta más precisa que en este momento puedo dar y con esto medio la termino en espera de tener otra oportunidad porque el tiempo se me acabó. Gracias, muchísimas gracias, maestro. Y tengo que hilvanar esta pregunta porque la vamos a ampliar con el doctor Plácido Cruz Chávez. Gracias, doctor. Mire, seguramente ha coincidido con la visión de lo expuesto por el maestro Guerrero. Sin embargo, yo aquí pregunto también, la economía local, después de estas enormes cifras, ¿sufrió algún cambio? ¿Se modifica? ¿Se adaptó? ¿Logró hacer emerger alguna otra movilidad? Cuéntenos, cuéntenos, doctor. Gracias. Sí, coincido con el maestro Rodrigo Guerrero. Y la situación es que las condiciones ya cambiaron y no nos preguntaron. Eso fue una realidad. Cambiaron porque así se movió el mercado. Ahora, esta situación pone en jaque a empresarios y emprendedores. Cambian las reglas del juego, las formas en que yo tenía acostumbrado a operar ya no son las mismas. Y ahí fue donde muchos de nuestros lamentables empresarios y emprendedores, que muchos no lo entendieron, terminaron cerrando, terminando contrayendo sus unidades económicas, porque no se adaptaron. Sin embargo, hubo otros sectores que replantearon inmediatamente la forma de trabajar. Y fue donde vimos, obviamente, negocios exitosos, negocios que cambiaron de giro, de forma, y otros que diversificaron. Y aquí esa es una palabra clave, en donde antes acostumbrábamos nada más a poner todos nuestros esfuerzos a una actividad y nos iba bien. Sin embargo, ahora el mercado abrió totalmente, ¿sí? Y yo nada más me enfocaba a producir un bien o a ofrecer un servicio. Bueno, con esto muchos de los emprendedores ofrecieron diferentes servicios. No nada más lo produzco, ahora hasta lo llevo a tu casa. Y no lo llevo a tu casa, te vuelvo a preguntar qué más se te ofrece. Y no solo eso, te doy un servicio adicional. Y ¿sabes qué? Te conecto con este otro servicio. ¿Sabes qué? No salgas de tu casa, coincido contigo, soy sensible, te apoyo en esto. Entonces hay otra situación que es una empatía de servicios, un CRM que le llamamos en la empresa. Y esto, las empresas y los empresarios que tuvieron la visión de decir, cambio mi paradigma, ni modo, cambio, son las que están ahorita vigentes y son las que incluso, y estoy hablando de microempresarios, estoy hablando de microempresarios que sabemos que son la mayoría, ¿sí? Que estamos hablando más del 90% y que según INEGI, ya me falta poco tiempo, es más del 91%. Y muchos de ellos decidieron cambiar su forma de trabajar. Entonces, celebro y yo felicito a todos esos locales, obviamente, que decidieron emprender, cambiar, y yo invitaría al resto a cambiar sus formas de operar. Espero que con esto ya quedado claro. Queda claro y queda con muchas ganas de seguir escuchando un poco más para abonarle, y eso vamos a hacer. Vamos a tratar de irnos en tiempo y forma para que puedan ustedes dar todo lo que sabemos que tienen que darnos. Y felicito mucho a la licenciada Maritza Zatarain por su reciente nombramiento. Nos da muchísimo gusto, como no solo en perspectiva de género, sino por sus capacidades.
una empresaria al frente de una subsecretaría. Yo le preguntaría algo y tiene que ver con el género, y leía también algo al respecto. La pregunta es clara. ¿La pandemia ha afectado más a las mujeres o a los hombres? Es una primera pregunta, licenciada Maritza. Antes de contestar directamente la pregunta, me gustaría abonar un poquito a lo que los dos compañeros ya dijeron, que precisamente son datos certeros y comentarios muy atinados. Baja California Sur ha sido una de las entidades definitivamente más afectadas por la pandemia, porque justamente su actividad preponderante pues es, como todos lo sabemos, el turismo. Y en ese sentido, si tenemos en contexto que fueron casi 2 meses de cierre total de actividades no esenciales, pues de verdad que fue un impacto exponencial, de tal manera que en el estado, de hecho, fue el segundo estado con mayor cierre de empresas, hay que decirlo, 9.090 negocios para ser exactos, y representa pues un 28.1% después de Quintana Roo. Fue el cuarto estado en pérdida de empleos con el 27.8%. Y las afectaciones de los cierres pues, en empresas formales e informales también ascienden a un 23.9% y de negocios informales el 34%. Ahora bien, para poder contestar de manera clara la pregunta, creo que también es necesario pasar algunos datos, compartirles. La pandemia definitivamente, pues, después de 3 oleadas de contagios, llegar a la reactivación ha sido un gran esfuerzo entre gobierno e iniciativa privada, ¿no? Y quienes han buscado de verdad de manera conjunta trabajar de la mano y revertir en la medida posible de esos daños. Sin embargo, por ejemplo, ya directo en la posición de la mujer, pues sí se ha observado una mayor vulnerabilidad, y es un sector que siempre de por sí ya ha sido acotado, ¿no? a su nivel de participación en la población ocupada. Entonces, si ponemos en contexto que la mujer ha tenido mayores tasas de desempleo que los hombres durante la pandemia, mientras que en el 2019 fue de 4.7%, en el 2021 es del 5.4%. Otro dato importante es que tradicionalmente la mujer se encuentra en niveles de ingreso menores a los de los hombres, ¿sí? Percepción. Sin embargo, durante la pandemia hubo una nivelación. Curiosamente, no es que a la mujer haya subido en su ingreso, simplemente que al hombre bajó esas percepciones y se ubicaron en un nivel prácticamente al mismo nivel, ¿no? Y estamos hablando del sector que percibe de 1 a 2 salarios mínimos. Otro dato importante es que en términos personales, pues la mujer ha tenido que hacer frente a situaciones nunca antes vividas. ¿En qué aspecto? Pues la crianza de los hijos, la educación a distancia, quedarse a hacer un home office que antes no lo hacía. Ahora la extensión de los horarios, estando en casa, haciendo actividades tanto laborales y escolares. Y si a eso le añadimos que ni siquiera tenías las herramientas apropiadas como para poder desempeñarse, pues sí podemos decir de alguna manera que observando esa afectación, pues hay una gran diferencia en el caso de la mujer, definitivo. Muchísimas gracias por además acotar de manera tan puntual su tiempo. Gracias a los 3. Voy ahora de nuevo, maestro Guerrero, y mi pregunta tiene que ver con esto. Si bien los indicadores, decíamos, son contundentes, son fuertes, apenas los alcanza uno a percibir si no son dichos con esa contundencia con la que usted nos lo ha mostrado. ¿Cuándo llega a la bolsa del ciudadano esta caída? Es decir, ¿cuándo o cómo, y bien, cuándo y cómo previsiblemente irá a afectar al ciudadano esto? Bien. Bueno, pues nos acercamos cara a cara a los efectos de la pandemia de la siguiente manera. El primer impacto que tiene la pandemia en términos económicos ante la población en general, por supuesto que viene de los componentes del ingreso. Por supuesto que viene enseguida el determinante del ingreso, como sabemos, es el empleo. Y es aquí, en la variable empleo, en donde la pandemia hace su primer descuento. Cuando, como muy bien decía el doctor Cruz, algunos empresarios no pueden reaccionar con la celeridad que se requería
o no pueden virar su perfil de negocio en el sentido correcto, se toman demasiado tiempo en diseñar un nuevo plan de negocio y nos sorprende el primer semestre de pandemia, pues prácticamente con los dedos detrás de la puerta, y viene un cierre masivo de empresas, y por supuesto su consecuencia matemática inevitable es el despido, es el desempleo. Esa, Cintia, es la primera consecuencia fría, la primera consecuencia medible de la pandemia en la economía. El despido, el desempleo, como mencionaba la licenciada Maritza, la caída en el ingreso. Apuntaría yo que, coincidiendo con Cintia, pero haciendo un apunte, estamos hablando de los dos géneros. El empleo cayó y el ingreso cayó en ambos, hombres y mujeres, porque también la porcentualidad femenina en el empleo es muy alta. Bueno, bien, adelante. Entonces, esa es pues la primera parte de la respuesta, Cintia. La segunda, y esto tiene que ver un poco con el futuro. El gobierno estatal y el gobierno federal, un poquito sorprendidos también por la enorme profundidad y el colapso tan rotundo, económicamente hablando, también dio palos de ciego en muchos momentos. No estoy criticando, porque las circunstancias no permitían otra cosa. No hubo tiempo de diseñar una estrategia, nadie previó nada, a nadie se nos anunció nada, como menciona el doctor. Esto nos cayó como balde de agua fría y de un minuto a otro. Ahora, se establecieron una serie de mecanismos basados todos ellos, y esto creo que sí podría soportar un poco de crítica, no en el apoyo directo, en el apoyo, si usted quiere, deudor, pero el único apoyo real que hubiese tenido la población, que era esta parte del subsidio, esta parte del recurso federal, del recurso nacional, orientado como muchos países lo hicieron, hacia el rescate, sobre todo de las micro y pequeñas empresas. Hay que recordar que en este país el 93% de la estructura productiva está cargado en la pequeña y microempresa. Entonces, si el gobierno en cualquiera de sus tres niveles de alguna manera permitió que ese colapso destrozara, incrementara el índice de mortalidad empresarial, y lo único que hizo fue diseñar estrategias fallidas, subrayo, fallidas, basadas en créditos. ¿Qué les decimos? ¿Cómo sale el emprendedor? ¿Qué recomendaciones habría que sugerir? Ya vimos de dónde venimos, de unas estrategias fallidas, aparentemente. Sí, interesante pregunta y la celebro. Mira, aquí hay que irnos a la historia. Crisis, en el lenguaje asiático, Wei Ji, significa peligro y oportunidad. Wei y Ji. En resumen, es una oportunidad al cambio. Las crisis no son totalmente malas para el que está preparado, para el que sabe que en algún momento la economía, las circunstancias pueden venir y retarnos. Si somos sensibles a esa parte, yo creo que se pueden enfrentar cualquier tipo de crisis. Esto nos marcó que algunos que no estaban preparados, obviamente, mentalmente, físicamente, financieramente, emocionalmente, obviamente, pues ya no están. Es muy duro decirlo, pero así es. Y aquí entra otro elemento, me voy a hacer referencia a tu pregunta. No sé si recuerdan ahí el Premio Nobel de Economía, Henry Markowitz, y le decían a él, oye, ¿cuál es el éxito en la parte de finanzas? Y él dijo,
la diversificación es la única comida gratis. ¡Wow! Ahí nos dijo todo. Si yo empleado, si yo autoempleado, baso mi economía, mi bienestar en una sola canasta, vaya. Pero si yo tengo un empleo, tengo un autoempleo, o tengo 2 fuentes de ingreso, bueno, puedo solventar. Pero entonces aquí el mensaje para todos es, debemos de pensar y actuar. Debemos de pensar, o sea, tengo una forma de ingreso, la genero, bueno, ¿cómo la puedo mejorar? ¿Cómo la puedo aumentar? ¿Dónde más puedo trabajar? ¿Verdad? Yo creo que ahí está la clave, Cintia. Las condiciones ya cambiaron y las reglas del juego, y viene el mensaje todavía más duro. Esto no ha terminado. Esto continúa y de hecho viene ahorita, yo diría que viene lo más interesante, porque las condiciones en las que las familias y el mercado operan ya le quedó claro, y ahora la forma de comprar va a ser más, va a ser con más conciencia. La pregunta es si yo estoy preparado para ofrecer el servicio. Y lo dejo ahí. Bueno, sigue siendo duro el horizonte. Y en ese sentido, licenciada Satrain, yo quiero abonarle un poco a todas estas cuestiones que han puesto sobre la mesa los académicos. Y en este sentido, preguntaría, al margen de que hubiera habido, dijéramos, un extraño equilibrio entre hombres y mujeres por la pérdida del poder adquisitivo del hombre y la mujer, que ya ganaba menos, ¿hay alguna forma en la que el gobierno ha intentado, a través de algún programa, restablecer esa economía que depende de una mujer en particular, en casos de las jefas de familia? Yo creo que sí ha habido algunos programas. Creo que nos ha faltado un poco de estructura en el sentido del acompañamiento, porque si bien es el hecho de obtener un programa para que esta microempresa pueda salir adelante y pueda prosperar o enriquecerse, acrecentarse, si bien ha sido esa la forma, de verdad que sí nos ha hecho falta la parte de toda la formación, es decir, capacitaciones, el ver que realmente se esté llevando a cabo en tiempo, en forma y de la manera correcta, y no nada más eso, darle un seguimiento. Yo quiero comentar algunos datos en relación a esto. En Baja California Sur, de cada 10 hogares, 3 son, económicamente hablando, las riendas las llevan las mujeres. Sí, hay jefas de familia. Son las mujeres que requieren de un empleo para sostener a sus familias. En ese sentido, de toda la población ocupada también en el estado, el 41.1% lo representan las mujeres. Sí, entonces sí es muy importante voltear a ver a este sector, ¿no? En esta nueva gobernanza, a nosotros nos han dado la instrucción de justamente voltear a ver a los sectores que más lo necesitan, los más vulnerables. Y definitivamente el sector de las mujeres es uno de ellos. Es un segmento vital de importancia en la actividad económica del Estado, por parte es contribuir a la reactivación de las empresas y empujar el emprendurismo, que si bien son las microempresas, como lo decía el doctor, Rivas, sí, efectivamente esas microempresas pues es el número mayor que sostienen y empujan a todo el Estado, a toda la economía en el Estado.